dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla del hombre formó Dios a la mujer. Muy bien, queridos hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de las redes sociales, queremos darles una cordial bienvenida para el día de hoy. Nos encontramos en un nuevo día, nos encontramos en el primer día de la semana. Antes de poder comenzar, quisiera dar lectura a estos dos párrafos de la Biblia que se encuentra en el libro de Malaquías, el capítulo 4 y el verso 5 y el verso 6. Dice en los labios del profeta Malaquías: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El Señor envía al profeta Elías antes que venga ese día terrible, dice, porque el Señor vendrá con gran ira a pagar a todos los que no hicieron completamente y obedecieron su ley. Dice también el verso 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El profeta Malaquías indica el acontecimiento que se dará en estos últimos días, en estos últimos tiempos, donde el poder de Elías hará que el corazón de los padres y el corazón de los hijos se unan para hacer una alianza y combatir con el mal. De lo contrario, dice la palabra que el Señor derramará maldición a aquel hogar, a aquella familia que no haga caso a este mandato divino que el Señor presenta para esta última hora, para este último tiempo. Ahí donde estás, quisiera invitarte, vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador y que Él sea quien dirija este estudio para el día de hoy. Querido Padre que esté en los cielos, santificado sea su nombre. Hoy venimos ante usted porque sabemos que la dependencia únicamente es en usted. Conociendo el plan de salvación, conociendo, Señor, lo que usted quiere para con nosotros, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el salmista. Oramos por tus hijos que de repente, Señor, no tienen la paz en el corazón. Oramos por aquellos hogares que se destruyen día tras día y que no encuentran la fórmula de cómo poder componer, Señor, esa gran institución que usted formó en el día que terminó ya la creación. Queremos orar por cada hermano del Ministerio Soldados de Jesús, por cada hijo, por cada niño, Señor, que usted lo tiene en sus manos y de usted depende su bienestar. Acompáñanos en esta mañana, queremos pedirle, Señor, que usted haga ese trabajo, que usted nos dirija, que usted nos instruya para ser, Señor, buenos consejeros para nuestros hijos. Le pedimos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, el mensaje del tercer Elías es un mensaje poderoso para estos tiempos y viene acompañado con ese mensaje precioso que es el mensaje de la familia. El día de hoy estaremos hablando acerca del hogar de Cristo
un modelo. El hogar de Cristo un modelo. Vamos a retroceder al pasado, allá al año que el Señor Jesús tenía como maestra a su madre y cómo ella lo instruyó para que él sea un gran modelo y se queda registrado en los escritos hasta el día de hoy. Dice el libro de Juan, capítulo 7, el verso 14 y el verso 15. Te invito a buscar el libro de Juan, el capítulo 7, y vamos a leer el verso 14 y vamos a leer también el verso 15. Dice la palabra de la boca de Juan, el siervo amado, dice: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Cuando el mensaje viene de parte de Dios y los labios de los seres humanos son inducidos para hablar la verdad, es el mensaje poderoso que viene del cielo. Cuando la palabra viviente habla a través de los seres humanos, la herramienta que somos nosotros, lo único que podemos hacer es escribir o dibujar la maravillosa melodía que el Señor presenta en nuestros labios. Dice que Él hablaba y enseñaba a los judíos y ellos decían en su corazón de alguna manera: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? No es que Él no había estudiado, no sabía las Escrituras. Él tenía como maestra a su madre y tenía la mejor educación que puede tener una persona. Hermanos queridos, nosotros podemos preguntarnos en esta época si en nuestro hogar, donde nosotros residimos con nuestros hijos, estamos siendo los maestros capacitados como para dirigirlos en el buen camino. Sabemos que los tiempos no están tan fáciles como podamos mirar, porque el mal cada día aumenta y los seres humanos dejan de amarse y buscan únicamente la vanidad o la venganza, el odio, para poder contrarrestar ese gran amor que viene por parte del Padre. Hermanos, el testimonio en la educación en la página 31 dice: el sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Hay un mensaje precioso que el Señor nos regala, es el hogar en la profecía. Cuando nosotros analizamos, el hogar está en la profecía. Y la profecía indica que el enemigo tendrá ira contra el hogar, contra la familia, y pondrá de enemistad entre la suegra, la nuera, los hijos, las hijas, los padres. Y esto será terrible, porque los enemigos serán de tu propia casa, dice el escrito. El sistema de educación establecido en el Edén tenía por centro la familia. Allá estuvo la primera iglesia. Allá se formó la primera iglesia con Adán y Eva. A lo que dice Mateo capítulo 18, verso 20, donde están reunidos 2 o 3. Fueron acompañados por sus hijos después, Caín y Abel. Y uno de ellos les salió un desobediente a la ley de Dios. Entonces, el sistema de educación, ¿dónde se establece? Se establece allá en el Edén. ¿Y cuál es la primera institución? La familia, el hogar. Dice, hermanos, el deseado de todas las gentes, en la página 50, en la página 51, el niño Jesús no recibió instrucción de las escuelas de las sinagogas. Su madre fue la primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas aprendió las cosas celestiales. Sabemos que en esta época existen escuelas, instituciones
que están instruyendo a nuestros hijos, pero no es más grande que esta institución, el hogar. La responsabilidad más grande no lo tienen los maestros o gente desconocida, lo tienen los padres. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. En ningún momento pisó esas escuelas, porque si pisaba esas escuelas, podrían confundirlo de la forma de cómo él miraba las cosas. Pudo ser terrible en su educación si su madre se hubiese descuidado. Pero ya era un plan divino que la madre sería su maestra y que la madre lo llevaría a tener el conocimiento exacto del libro de texto de la naturaleza y de los rollos que han escrito los patriarcas y los profetas. Y al pasar de la niñez, dice, hermanos, las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Y al pasar de la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba la instrucción que pudiera obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Quizás lo que voy a decir en esta mañana ofenda a muchos hermanos y a muchas hermanas. Yo estoy completamente de acuerdo que la verdadera educación se encuentra únicamente en la fuente de la gran sabiduría que es la palabra de Dios. Daniel, en todo su esplendor, pudo ser 10 veces mejor que los sabios de Babilonia. Y hoy por hoy nosotros necesitamos que sean nuestros hijos instruidos en las escuelas de Egipto, en las sinagogas de los rabinos, y no creemos en la única fuente de sabiduría que es la palabra bendita del Señor. Estamos en desacuerdo que la instrucción se dé fuera y no dentro, porque la instrucción debe darse dentro del hogar y no fuera del hogar. Lo mejor que puede aprender un hijo es dentro del hogar. Dice, queridos hermanos, no necesitaba instrucción que pudiera obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Tú y yo no necesitamos de tales fuentes. Acá entra a tallar el aprendizaje que puedes tener por tu maestro, instructor, el Espíritu Santo, si ya eres un adulto, y tú si eres un niño, por la instrucción de tu madre, no necesitas estudiar 5 años, como mencionan los hombres, para ser un gran profesional. Necesitas estudiar toda la vida, porque esa es la conservación del conocimiento de Dios en la mente. ¿Cómo sabe este letras? No habiendo aprendido, dijeron ellos, no indica que Jesús no sabía leer, sino meramente que no había recibido una educación rabínica. No hablaba el lenguaje de los rabinos, hablaba el lenguaje natural de parte del cielo. Y es por eso que ellos se llegaron a sorprender, porque el poder convincente que estaba en ese niño de 12 años era maravilloso. Por eso insto a los padres a orar por sus hijos antes que sea demasiado tarde. Insto a los padres para que en esta etapa que estamos recibiendo los mensajes de parte de Dios, no cerremos las puertas, porque puede ser demasiado tarde para el día de mañana. Te damos la pregunta: ¿a qué escuelas asistió Cristo y cómo reflejó ese método educativo dado en el Edén antes de la caída? A la escuela de los rabinos. Esa es la primera respuesta. ¿Y cómo reflejó ese método educativo? Con la sabiduría que tenía. Tremendamente su sabiduría. Un niño de 12 años hablando del gran amor de Dios a través de las Escrituras, citándole la Escritura, así como de repente pudieron ser en algún momento los hijos de los valdenses de tener las Escrituras en su mente
en su corazón y no necesitar el escrito como hoy nosotros lo necesitamos. Ese poder convincente que salía de parte de Dios por su Hijo Jesucristo o de su Hijo Jesucristo convencía hasta el más incrédulo, pero que muchos de ellos en la mitad del camino se desanimaron como lo hizo Judas. Hermanos queridos y amigos, estamos viendo el hogar de Cristo un modelo, tremendamente un modelo. Una maestra como único modelo, un hogar como único modelo que pudo llevar a nuestro Señor Jesucristo a ser un gran hombre y ser reconocido en esta época. Dice el libro de Mateo capítulo 6, el verso 28 y el verso 29. Te invito a buscar el libro de Mateo, el capítulo 6, y vamos a leer el verso 28 y el verso 29. Capítulo 6 del libro de Mateo. Si tienes ahí tu Biblia, no dudes en subrayarla. De repente puedes marcar o escribir estos versos que vamos a leer. El libro de Mateo capítulo 6, verso 28 y verso 29 dice: y por el vestido, ¿por qué os afanéis considerar los lirios del campo? ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Una comparación de la naturaleza con Salomón, su vestidura de Salomón, un rey sabio. Pero dice la Escritura que el vestido que tienen los lirios del campo, las flores, no se compara sin duda con lo que podría tener un ser humano, porque la naturaleza es completamente hermosa. Y ni aun Salomón, dice, con toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos, porque la naturaleza sorprende con sus colores radiantes, con todo el espectáculo que puede brindar las flores. Y todo eso no hay imitación alguna en este mundo. Podrá haber en este tiempo modistas donde sacan a la moda grandes cosas en la vestidura, y podrán haber los mejores modelos en esta época, pero no igualarán la maravillosa creación de Dios que tiene, y que a pesar del pecado todavía podemos ver lo que se puede rescatar de ese gran espectáculo, de ese gran y maravilloso paisaje que puede brindar toda la naturaleza. Dice, queridos hermanos, el libro El deseado de todas las gentes, en la página 51, el que había hecho todas las cosas pensó las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra. El mar y el cielo, apartado de los caminos profanos del mundo, adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás adquiriendo conocimientos científicos de la naturaleza? ¿Has buscado en tu investigación qué significa todo lo que Dios ha creado y que muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta? Dice, queridos hermanos, apartado de los caminos profanos del mundo, adquiría conocimiento científico de la naturaleza, estudiaba la vida de las plantas y los animales y los hombres. No necesitamos ir a las escuelas donde enseñan los rabinos. No necesitamos ir a las escuelas donde enseñan los egipcios para que ellos puedan enseñarnos a nosotros a saber acerca de los animales, de los hombres y de la naturaleza. Porque todo lo tenemos a nuestro alcance. Tenemos 2 libros maravillosos que son recomendados para estudiar: la Biblia y el libro de texto, la naturaleza. Entonces, dice la palabra, desde sus más tiernos años fue dominado por un propósito vivo para beneficiar a otros. Esa era su consigna que había recibido de parte del cielo. Y lo que él hacía es beneficiar a otros
Para ello, hallaba recursos en la naturaleza. Al estudiar la vida de las plantas y los animales, concebía nuevas ideas de los medios y modos de realizarlo. He aquí la parábola de los talentos o la parábola del sembrador. Toda la naturaleza le daba como significado encontrar una ilustración para contar y comparar al reino de los cielos. Dice, queridos hermanos, continuamente trataba de sacar de las cosas que veía ilustraciones con las cuales presentar los vivos oráculos de Dios. Las parábolas mediante las cuales durante su ministerio le gustaba enseñar sus lecciones de verdad demuestran cuán abierto estaba su espíritu a la influencia de la naturaleza y cómo había obtenido enseñanzas espirituales de las cosas que le rodeaban en la vida diaria. Así se revelaba a Jesús el significado de la palabra y las obras de Dios, mientras trataba de comprender la razón de las cosas que veía. Le acompañaban los seres celestiales y se gozaba cultivando santos pensamientos y comuniones. Desde el primer destello de la inteligencia estuvo constantemente creciendo en gracia espiritual y conociendo de la verdad. Tremenda lección que podemos aprender en esta mañana. ¿De qué otra fuente Jesús obtuvo la sabiduría? Es la pregunta. Y acabamos de leer cómo analizaba lo que veía y lo que tenía en delante suyo. Hoy nos sacamos provecho de lo que nosotros podemos encontrar. Grandes lecciones podemos sacar de las plantas, de los animales, de los hombres, porque ellos son o han sido puestos para que se identificara lo que Dios tiene como poder. Que solamente Él con su infinito amor puede lograr hacer grandes cosas a través de la gran enseñanza y que nosotros tomemos en cuenta lo que Dios quiere para con sus hijos. El día de hoy estamos hablando el hogar de Cristo, un modelo. En el hogar de Cristo se enseñaba lo correcto. En el hogar de Cristo se enseñaba únicamente lo que el hombre era y necesitaba únicamente de Dios. La madre inculcó esos valores, la madre inculcó esos principios y con el libro de la naturaleza pudo lograr su gran objetivo de llevar a un hijo a los pies de la cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces la respuesta es de la naturaleza, el libro de texto. ¿De qué otra fuente Jesús obtuvo sabiduría? De la naturaleza, el libro de texto. Hermanos y amigos, que el Señor pueda bendecir este estudio y que el análisis que puedan hacer ustedes de cada párrafo de la Biblia sea de gran beneficio para ustedes y para sus hijos y toda la familia que les rodea. Un abrazo a la distancia. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones.